Buenos días, ingeniero y compañeros presentes. Tengo un cordial saludo de parte del Grupo 4. El tema que les vamos a tratar es sobre las NIA 500, evidencia de auditoría. Los integrantes del grupo es Karen Camacho, Kenia Basurto, María Toledo, Mateo Puertas y mi persona, y Elixo Zambrano. NIA 500, evidencia de auditoría. Esta NIA, en pocas palabras, trata de explicar todo lo relacionado a la evidencia que se obtiene en la auditoría de estados financieros, también sobre la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar los procedimientos correspondientes para así llegar a conclusiones razonables. El objetivo general de esta NIA es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permitan a obtener evidencia de auditoría de forma suficiente y adecuada para poder alcanzar así conclusiones razonables en las cuales basar su opinión. Esta NIA se aplica a todo el proceso, todo el transcurso de la auditoría y mediante algunas técnicas que pueden ser la inspección, observación, el recálculo, etc. Temas que van a ser tratados por mis compañeros más adelante. Seguidamente tenemos información que se utilizará como evidencia de auditoría. En esta se debe realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, lo que se utilizará como evidencia para la auditoría. Además nos dice que si la información a utilizar como evidencia de auditoría, esta se ha preparado utilizando el trabajo de un experto de dirección, el auditor aquí, en la medida necesaria y teniendo en cuenta la información del trabajo, esta de aquí será utilizada para los fines del auditor, en la que se evaluarán, se puede decir, 3 puntos. Primero, que es evaluar la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto. Luego se obtendrá conocimiento del trabajo presente, y se evaluará la adecuación del trabajo como evidencia de auditoría en relación con la afirmación correspondiente. Luego nos dice que cuando se utiliza información generada por la entidad, el auditor evaluará si esta información es suficientemente fiable, por lo que comportará según lo requieran las circunstancias. Primero tenemos la obtención de evidencia de auditoría. Esta de aquí será sobre la exactitud e integridad de la información. Luego tenemos la evaluación de información para determinar en este caso si es suficientemente precisa y detallada para los fines del auditor y así utilizarla como evidencia de la auditoría. Buenas noches, ingeniero Patricio Cadena. La evidencia de la auditoría suficiente y adecuada. La evidencia de la auditoría es la información, documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como la información complementaria. La evidencia de la auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión, o que el riesgo de error existe o por el contrario no existe, y que por lo tanto los estados financieros estén libres de errores materiales y por lo tanto razonables. La evidencia de la auditoría es adecuada o apropiada cuando el auditor considera que es fiable, relevante y contundente. La evidencia de la auditoría son las pruebas que obtiene el auditor para sustentar sus afirmaciones. La principal, la afirmación de razonabilidad o no de los estados financieros. En la NIA 500 también nos señala sobre lo que es la selección de elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener la respectiva evidencia de auditoría.
Dentro de esta selección podemos ver que una prueba será eficaz si ésta proporciona una evidencia de auditoría adecuada, de tal modo que, considerando con otra evidencia de auditoría obtenida o que se vaya a obtener, sea suficiente para los fines que tenga el auditor. Para ello, el auditor deberá determinar la relevancia y la fiabilidad de la información que utilizará como evidencia de auditoría, y para ello necesitará diversos medios. En los medios que tiene el auditor para seleccionar los elementos podemos encontrar tres, que son la selección de elementos específicos, la selección mediante el muestreo de auditoría y la selección de todos los elementos. En cuanto al método de la selección de todos los elementos, es cuando el auditor puede decidir decide que es lo más adecuado es examinar la totalidad de la población de los elementos que integran un tipo de transacción o un saldo contable para obtener el menor riesgo posible así de esta recolección de evidencia. Por ejemplo, la selección de elementos adecuados se puede dar cuando la población está formada por un número reducido de elementos de gran valor, o cuando existe un determinado riesgo significativo y otros medios para encontrar evidencia no garantizan la suficiente y adecuada eficiencia o no tienen esa seguridad como puede tener este método, y cuando la naturaleza de un cálculo, de un proceso mediante otros sistemas no resulta eficaz y en términos de coste y de medición. Otro de los medios que tiene el auditor es la selección de elementos específicos. Esta selección de elementos tiene factores como el conocimiento de la entidad por parte del auditor, los riesgos valorados de la incorrección material y las características de la población sobre la cual se van a realizar las pruebas. La selección subjetiva de los elementos específicos está sujeta a un riesgo ajeno del muestreo, y los elementos específicos seleccionados aquí tienen elementos adicionales, como podemos ver las claves o de valor elevado. ¿A qué se refiere esto? Que el auditor puede decidir entre seleccionar elementos específicos de una población debido a que estos son de un valor elevado o a que presentan alguna otra característica, como podría ser elementos que son sospechosos, inusuales, o que son propensos a un riesgo concreto o han tenido antecedentes de errores. Así como otros de los elementos que podemos encontrar son todos por encima de un determinado importe, ya que esto es cuando el auditor puede decidir examinar elementos cuyos valores registrados superen un determinado importe para verificar una parte que sea importante del total de un tipo de transacción o de un saldo contable, y como el último podemos encontrar para obtener información. Aquí es cuando el auditor puede examinar los elementos para obtener información sobre cuestiones tales como la naturaleza de la entidad o la naturaleza de las transacciones. Y finalmente, el muestreo de auditoría. Este método señala que el muestreo de auditoría tiene como finalidad permitir alcanzar conclusiones respecto del total de una población sobre la base de la realización de estas pruebas sobre una muestra extraída de dicha población. Los procesos de auditoría de estados financieros más comunes, como podemos observar, son 7. Inspección. Es el examen de registros o de documentos, ya sean internos o externos, o un examen físico o un elemento activo. 2. Observación. La observación consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicados por otras personas. 3. Confirmaciones externas. Una confirmación externa constituye evidencia de auditoría obtenida por un auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero. 4. Recálculo. El recálculo consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos en los documentos o registros. El recálculo se puede realizar manualmente o por medios eléctricos. 5. Pruebas de recorrido o reejecución. La reejecución o prueba de recorrido implica la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles en que origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. 6. Procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos consisten en evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones que razonablemente tienen y deben existir entre datos financieros o no financieros,
Indagación. La indagación consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas tanto dentro como fuera de la identidad.